En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y acompañe, para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, pues muy bienvenidos a esta nueva charla de este ciclo que queremos dedicar a la vocación y a comprender un poco, pues, cómo es esto que sucede de que Dios nos esté llamando constantemente. Como ya lo hemos escuchado en las charlas anteriores, todos nosotros hemos sido llamados, ¿verdad? Vocación, como lo saben ustedes, proviene del verbo latino vocare, que significa llamar, ¿no? Y también en español tenemos otras palabras que tienen esta raíz. Por ejemplo, convocar, ¿no? Somos llamados juntos. Bien. Em, y este llamado que nosotros recibimos es de la manera más elemental, más sustancial, un llamado a la vida, ¿no? Y a la vida, por supuesto, a nuestra vida cotidiana, a nuestra vida corriente, ¿no? A la vida, digamos, de material y física. Pero también somos llamados de manera esencial a la vida con mayúscula, ¿verdad? En otras circunstancias también les he comentado esto y me he extendido mucho más, pero como de esto ya hablaron, pues no me extenderé mucho más, ¿cierto? A la vida con mayúscula, que es a la vida en Dios, al amor de Dios. Fuimos convocados a vivir en Dios, con Dios, para Dios, hacia Dios, por Dios, ¿no? Por eso es que en últimas nuestra vocación se resume en que fuimos llamados al amor, ¿no? A amar plenamente y a ser amados plenamente, ¿no? Y eso lo hemos llamado en la iglesia santidad. Por eso es que la iglesia durante la historia ha llamado a eso que tenemos en común todos, que es la llamada a esta santidad, una vocación universal. Es decir, es una vocación que compartimos todos juntos y que todos estamos llamados a vivir en Dios, ¿no? Diría San Juan de la Cruz, perdónenme, pero es que yo no puedo evitar citarlo, ¿cierto? Para este fin de amor fuimos criados, ¿no? Todos los seres humanos, por el hecho de ser seres humanos, fuimos llamados al amor de Dios. Y por esa razón es que Él ha impreso en nuestra naturaleza su imagen para que nosotros lleguemos a Él, ¿no? Y vivamos en Él. Y esto, como les digo, bueno, como les he dicho en otras ocasiones, no se trata del final de nuestra vida y no vamos a estar peregrinando hasta quién sabe cuándo para poder alcanzar la santidad. No, Juan Pablo II decía que la santidad es un estado del alma, ¿no? Es un lugar, sí, no encuentro otra palabra, ¿no? Es una forma de vivir en el alma. De modo que aunque no gocemos de Dios en plenitud, desde ya nosotros podemos vivir verdaderamente el cielo, ¿no? Eso es lo que Santa Teresita diría, ¿saben qué? Yo decido pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra, ¿no? Desde ya yo me voy a anticipar a lo que va a ser en el futuro y en ese sentido creo que se comprende muy bien ese aspecto tan lindo de la intercesión y la comunión de los santos, ¿no? Yo desde ya decido vivir el cielo con la gracia de Dios, por supuesto, porque esto no depende exclusivamente de nosotros, ¿no? Es un trabajo de parte y parte. Yo me abro a la misericordia de Dios y Él hace lo que tiene que hacer porque siempre lo hace, ¿no? Y por eso es que nosotros desde ahora podemos interceder los unos por los otros, desde ahora podemos unirnos a través del cuerpo místico de Cristo a nuestros hermanos cristianos que se encuentran en todo el mundo. Es gracias a esta realidad que de alguna manera podemos anticipar nuestra vida del cielo, nuestro futuro, ¿no? Y también por eso comprendemos que la esperanza del cristiano no es ilusoria, no es ilusa, ¿no?
no es pensar, ay, ve, ¿cómo será el cielo? Cómo es que será vivir en Dios? Esa no es la esperanza del cristiano, porque nosotros ya lo sabemos y lo vivimos cotidianamente en el misterio de la Eucaristía. Entonces, nosotros sabemos lo que se nos va a dar y sabemos que eso se nos va a dar en plenitud, pero desde ya podemos empezar a experimentar. Sin embargo, eh, esta vocación universal empieza a concretizarse, o dicho de una manera mucho más castiza, empieza a aterrizarse en lugares, en circunstancias, en caminos que son muy concretos, ¿verdad? Porque lo que no es concreto tiende a desaparecer, ¿no? El amor que no se manifiesta en acciones concretas termina desapareciendo o esfumándose, ¿no? Cuando pensamos que Dios es algo muy abstracto y no lo concretamos en una realidad, digamos, material, palpable y cercana, ese concepto de Dios se nos termina esfumando, ¿no? El amor se manifiesta a través de diferentes y de pequeños actos, como diría una profesora mía, de compromiso responsable, ¿no? Eh, También creer en Dios se manifiesta a través de pequeños actos cotidianos, ¿no? Que nos involucran a nosotros mismos. De otra manera, creer en Dios termina esfumándose en el horizonte de lo abstracto, ¿no? Y también pasa así con nuestra vocación universal, ¿no? Esa vocación universal que tenemos todos así como grande en una esfera medianamente abstracta, ¿cierto? Que es la santidad, empieza a concretizarse en aspectos que son muy particulares, muy concretos, muy del día a día, ¿verdad? Y para hablarles un poquito de qué significa esto de la vocación particular, les traje dos imágenes que creo que podrían ser muy ilustrativas. Ustedes saben que a mí me gustan los ejemplos bobos, entonces les traigo dos ejemplos que a mí particularmente me han servido para comprender cómo es que funciona esto de la vocación particular, ¿cierto? Entonces, uno de esos ejemplos es lo que tenemos en pantalla. No sé si ustedes de pronto lo han visto alguna vez, lo saben o conocen qué es. Es un mapa de España, por supuesto, pero son los caminos de Santiago de Compostela. El Señor algún día me concederá hacerlos, ¿verdad? Hacer alguno de estos caminos, pero lo que quiero que veamos es que aquí como si ustedes pudieran ver, ahora sí pueden ver, en este puntico que tenemos aquí está Santiago de Compostela, ¿verdad? Es el destino final de todos los peregrinos que van caminando hacia Santiago, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, hay muchas rayitas pintadas de colores, ¿verdad? A Santiago de Compostela podemos llegar por muchos caminos, ¿no? Más o menos esto es lo que pasa con la vocación particular. Nosotros tenemos un solo destino que es la santidad, que es Dios mismo, ¿cierto? Pero para llegar a Dios mismo, pues podemos transitar diferentes rutas, podemos llegar por diferentes caminos, ¿verdad? Y a esos caminos es lo que nosotros desde Jorao hemos querido llamar la vocación particular, ¿verdad? Entonces, miren ustedes, por ejemplo, el camino más famoso, es decir, el más recorrido por todos en Santiago, es este que está pintado en azul, ¿verdad? Que es el que se llama el Camino Francés, que está aquí por el norte de España. Pero si nos damos cuenta, aquí tenemos otros colorcitos que van marcando otros caminos que nos llevan hacia Santiago de Compostela, que está aquí, ¿no? Esto es lo que pasa con la vocación particular. Muchas veces pensamos que se trata de un solo camino, el que está pintado en azul, pero resulta que tenemos otras posibilidades de llegar a Santiago de Compostela y todas son igual de válidas, igual de importantes, igual de significativas, ¿verdad? Entonces, esta es la primera idea o la primera imagen que quiero compartir con ustedes. Todos fuimos creados para Dios, pero para llegar a Él
podemos transitar por diferentes rutas, podemos andar por diferentes caminos. Y ya desde ahora puedo hablar de una palabrita que ustedes me van a escuchar mucho durante este tiempo o durante esta charla. Para llegar a Dios podemos movilizarnos a través de diferentes carismas, ¿no? Ya vamos a hablar un poquito más adelante de qué es un carisma. Bien, y la segunda imagen que quiero compartir con ustedes es esta, que es de un lugar en nuestro país, en Colombia, que se llama Las Gachas, en el departamento de Santander, ¿sí? Imagínense ustedes, miren, es un mismo río que va corriendo por todo, por todo su caudal, pero en este río se van haciendo una suerte como de pozos. Y es que la imagen del agua a mí me gusta mucho para hablar de la vocación particular. Miren, se van haciendo una suerte de pozos en el mismo correr del río. Y ustedes preguntarán, no sé, bueno, yo cuando pensaba en esta imagen, pues pensaba, por supuesto, ustedes lo podrían intuir, en mi santo favorito, que es San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz dice que los torrentes que brotan del seno de la Trinidad, que son el Hijo y el Espíritu, son absolutamente caudalosos. Y de aquí, de este río, es de donde nosotros bebemos para adentrarnos en el camino de la vida espiritual, ¿no? Por eso esta imagen me gusta mucho y con esta poesía de San Juan de la Cruz interpretada por Rosalía, por la Rosalía de la otra época es que vamos a terminar nuestra charla. Pero bueno, de eso ya será en su momento, ¿no? Y esta imagen, ¿por qué me gusta mucho? Porque creo que condensa bien en qué consiste eh, la vocación particular, ¿no? En qué consiste el carisma. Y es que nosotros, los seres humanos, podemos ser felices en cualquier parte, porque Dios nos creó para la felicidad, ¿cierto? O sea, imaginémonos en este río, nosotros podemos sentarnos en el río y pasarla bueno en cualquier parte del río, ¿verdad? Pero hay un lugar específico que Dios ha creado para nosotros, en el cual no solamente nos podemos sentar a pasar el rato, sino que además nos podemos sumergir. O sea, es un espacio hecho a nuestra medida para que nosotros podamos disfrutar en plenitud esa felicidad que podemos tener en cualquier parte, ¿no? Es decir, para llegar a Dios, nosotros sabemos que vamos a llegar a Dios y podemos ser felices en ese camino de búsqueda en cualquier parte. Pero hay un lugar en específico que Dios nos ha preparado desde la eternidad en el cual nosotros vamos a estar a nuestra anchura, ¿no? Vamos a estar libres, abiertos, espontáneos, tranquilos, felices, ¿no? Hay un lugar en el cual nosotros podemos ser verdaderamente nosotros mismos en este camino de seguimiento. Y ese lugar en el cual nosotros podemos ser plenamente nosotros, eso lo llamamos nosotros carisma o vocación particular. Bien, quisiera que conservemos estas dos imágenes en nuestra memoria a medida que vamos avanzando en la charla, porque lo primero que debemos hablar es qué es un carisma, para que entendamos qué es la vocación particular. Ya les he dado algunas pistas, algunas ideas, pero quiero que vayamos un poquito más adentro, ¿no? Eh, la palabra carisma en español proviene de otra que se le parece mucho en griego, que es charis, ¿no? Y charis significa gracia. Así es, por ejemplo, como el ángel saluda a la Virgen María. Él le dice, Jaire, que también tiene la misma raíz, alégrate, que Jari tomene, que Jari tomene, ¿no? La que está plena de la gracia. Entonces, el carisma en el seno de la iglesia se comprende como un regalo que Dios le da a su pueblo, ¿no? Es un regalito que Dios tiene para entregarle a sus hijos, ¿no? Y ese regalito
pues es diferente para muchas personas, es diferente para cada uno, ¿verdad? Porque consiste en una forma particular de configurarse con Jesús. Es decir, es una forma especial de unirnos al Hijo. Por tanto, también es una forma particular de asemejarnos al Hijo y de hacernos uno con el Hijo, ¿no? Es un camino especial a través del cual nosotros podemos ser otros Cristos. Y no le tengamos miedo a eso. Los únicos que son otros Cristos no son los curas. Todos podemos ser otros Cristos, ¿no? Y ese, en últimas, es en nuestro destino, ¿no? Ser en Dios, ser con Dios, ser para Dios, en últimas, ser del ámbito divino, ¿no? Para eso fuimos creados, ¿no? Para ser hijos. Y los hijos no pueden ser diferentes a los padres, de manera que si nuestro Padre es Dios, también nosotros vamos a compartir eso de Él, ¿no? Esa herencia divina. Bien, de manera que ese carisma ayuda a que cada uno, respecto de su propia naturaleza, se vaya haciendo parecido al Hijo. En la tradición de la Iglesia, estos carismas han surgido por la acción del Espíritu Santo, ¿no? Por eso también al Espíritu Santo se le llama el don o la gracia increada, ¿no? Si el carisma es una gracia y el espíritu es una gracia, pues a través del espíritu es que provienen los carismas, ¿verdad? Y fundamentalmente, ¿en qué consisten los carismas? Es que nuestro Señor es tan grande y lo que nuestro Señor nos dejó en el Evangelio es tan amplio que es que nosotros podemos vivirlo de diferentes maneras. Miren, nuestro Señor fue pobre, entonces para configurarme con Cristo, yo puedo también ser pobre. Es que nuestro Señor fue maestro y enseñaba. Entonces, para configurarme con Cristo, yo puedo también ser maestro. Es que nuestro Señor oraba. Y para configurarme con Cristo, yo puedo orar. Es que nuestro Señor hacía largos ratos de silencio. Entonces, para configurarme con nuestro Señor, yo puedo hacer silencio. ¿Cuál es el problema, entre comillas? Que como nuestro Señor era el perfecto humano, entonces en él estaban en plenitud todas las dimensiones de su vida y no había contradicción entre una y otra. Pero como nosotros nos hace falta la plenitud de lo humano y vamos caminando constantemente hacia esa plenitud, pero todavía no la tenemos, a causa del pecado, por supuesto, pues nosotros no podemos hacernos iguales a Cristo en todo, sino que tenemos que buscar un camino a través del cual nosotros nos hagamos semejantes a Cristo. A eso es lo que la iglesia ha llamado carisma o, con el pasar del tiempo, también familia carismática. Entonces, las primeras ideas que surgieron en torno a este problema bellísimo, surgieron cerca del siglo XIII, cuando nacen las primeras grandes congregaciones religiosas, los dominicos, los franciscanos y los carmelitas, en torno al año 1200. ¿Qué pasó? Que alguien, iluminado por la gracia del Espíritu Santo, se dio cuenta que la iglesia necesitaba quien predicara la palabra de Dios, que contemplara el misterio y que después del fruto de esa contemplación brotara el ejercicio de la predicación. Así nació la familia dominicana. Y al mismo tiempo, pero en otro país, en Europa, en Italia específicamente, alguien se dio cuenta que la iglesia necesitaba una vivencia profunda de la experiencia de la pobreza de nuestro Señor y decidió vivir
respecto a la misma pobreza que tuvo nuestro Señor. Y así nació la familia franciscana. En otro lugar del mundo, alguien se dio cuenta que era posible vivir en la contemplación y en la oración, entregando la propia vida como un regalo a nuestro Señor. Así nació la familia carmelitana en Jerusalén, muy cerca de Jerusalén, en el Monte Carmelo, por eso se llaman los carmelitas, 1206, ¿no? Así empezaron a surgir en el seno de la iglesia los diferentes carismas. Y claro, ustedes me dirán, pero surgieron carismas y todos esos eran curas o monjas. Resulta que muy pronto estas familias se dieron cuenta que su carisma no estaba limitado exclusivamente a los religiosos o a los sacerdotes, sino que esa experiencia de configuración con Cristo se trasladaba también al mundo laical. Y así es como surgen en la iglesia medieval, así es como surgieron las terceras órdenes. Es decir, grupos de laicos que asumieron el estilo de vida o el carisma de estas comunidades. Y tenemos dentro de estas terceras órdenes gente muy famosa. Quizá la más famosa de todas ellas sea una terciaria dominica, santa y proclamada doctora de la Iglesia en 1970, Santa Catalina de Siena, que todos la vemos vestida con hábito, pero ella nunca fue monja. Y la vemos vestida con hábito porque las terciarias llevaban sobre ellas como un manto, ¿no? Y por eso las llamaban también las mantelata en italiano, las mantelate, ¿no? En plural. Pero Catalina nunca fue monja, es decir, ella nunca profesó los votos religiosos, ¿no? Entonces, estas experiencias carismáticas también nos incumben a nosotros. Y el carisma tiene que ver en donde carismáticamente, en donde nosotros sentimos anchura interior, en donde nos sentimos plenos. Yo siempre he puesto este ejemplo como una historia o como una anécdota muy personal. Y yo toda la vida me formé dentro de la tradición dominicana, ¿cierto? Me formé primero en colegio de monjas dominicas y luego estudié con los padres dominicos y después estudié otro poquito con los padres jesuitas, pero me interesa hablar es de los padres dominicos. Bueno, y entonces cuando yo estaba pensando en dónde carismáticamente podría desplegar mi vocación a la santidad, por supuesto, pues lo primero que se me ocurrió fue decir, pues con los dominicos, si toda la vida me he formado aquí, en esta familia, con esta espiritualidad, pues aquí es donde seguramente el Señor me quiere. Resulta que por esas épocas en que estaba en estas disputas interiores, se me apareció alguien que se los voy a mostrar ahora mismo, que ahora tiene nuevo forrito, pero les voy a mostrar la portada para que ustedes vean el nombre. Se me apareció este personaje, San Juan de la Cruz. Y bien, yo empecé a leer a este santo varón, que además también es doctor de la iglesia, eh, y era como si se me estuviese desbaratando el mundo. Aquí están mis papás y pueden dar testimonio de ello. Yo leí por primera vez a San Juan de la Cruz en un altillito que hay en mi casa en Pamplona y leí hasta 12, 1 de la mañana aquí pegado leyendo al santo y yo bajaba de allá, mira, como si como si existiese un terremoto, como si alrededor mío se me estuviese moviendo todo. Yo bajaba agarrado de esa escala, mejor dicho, como si me fuera a caer. ¿Qué estaba pasando? Que a través de un fenómeno que
yo ahora puedo describir como místico, ¿no? El Señor me estaba mostrando cuál era mi carisma. Yo no estaba entendiendo nada, yo no sabía nada de lo que les estoy comentando, yo no conocía nada de la espiritualidad carmelita, pero con este documento, con estos, porque fueron varios los que leí, con estos documentos de San Juan de la Cruz, a mí el corazón me empezó a palpitar. Y esa experiencia empezó a cambiar mi estructura de vida. De eso, de ese cambio de estructuras que pueden dar testimonio mis papás, porque nunca me vieron mareado bajando de la escala, ¿no? Eh, ese descubrimiento creo yo que es esencial en la vida de todos nosotros. Porque como les digo, nosotros podemos ser felices en cualquier parte, porque Dios nos creó para la felicidad. Podemos ser felices en nuestra vida parroquial, podemos ser felices con una espiritualidad, con la otra, como yo era feliz con la espiritualidad dominicana. Pero solo podemos ser plenos y absolutos y libres y completos en ese lugar que el Señor ha preparado para nosotros desde la eternidad. Por eso yo siempre hago esta analogía, ya voy a cerrar el ejemplo, y es que yo soy como un enchufe de tres paticas, ¿no? Los que tienen las dos paticas planas y la patica redonda, ¿cierto? Y yo me estaba conectando a Dios a través de un adaptador que era el que pasa de tres paticas a dos paticas, ¿cierto? Ese adaptador, en mi caso, era la espiritualidad dominicana. Y yo estaba conectado con Dios y sentía la presencia de Dios y la acción de Dios en mí y en la creación y todo. Pero sea como sea, yo estaba mediado por este adaptador. Cuando conocí la espiritualidad del Carmen, fue como si me quitaran este adaptador y de pronto yo quedé enchufado a la pared. Es decir, encontré la toma en la cual yo encajé. Es decir, volviendo a la analogía, a las analogías que ponía al principio, yo, al encontrarme con la espiritualidad descalza de los carmelitas, encontré el pozo en el cual no solamente podía sentarme en la orilla del río a entretenerme, sino que encontré el lugar en el cual podía meterme a bañarme, donde estaba a gusto, en el mismo río, porque el río es uno solo, ¿no? Con el otro ejemplo del Camino de Santiago, encontré cuál era el camino que Dios había pensado para mí, de modo que yo pudiera llegar a Santiago de Compostela. Como les digo, esta es una experiencia muy importante y creo yo que todos debemos buscarla, intentarla, procurarla, para que cada uno, dependiendo de cómo sea su enchufe, pueda encontrar su toma, de manera que podamos entrar en plenitud. ¿Cuál era el problema? Que si yo tenía un bajón de electricidad con el adaptador, ese adaptador no iba a tener polo a tierra, sino que ahí se iba a quedar y de pronto se funde el aparato. Mientras que si estoy conectado del todo, la patica redondita sirve de polo a tierra, entonces si hay bajones no pasa nada. Lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Puede ser que nosotros estemos en un lugar sintiéndonos plenos, felices, contentos, y hay momentos en los cuales hay bajones, bajones espirituales, bajones morales, bajones teológicos, bajones intelectuales, y de pronto, por no estar conectados en nuestro enchufe, corremos el riesgo de perder ese polo a tierra. Yo siempre he pensado, cuando pienso en este tema de la vocación particular, yo siempre he creído que uno puede, cuando está sediento, uno puede beber agua de cualquier parte, ¿cierto? Pero es que uno solo se harta del agua que Dios le preparó a uno. Es decir, en la verdadera agua que calma la sed es aquella que Dios le ha preparado a uno. Y por eso es que nosotros debemos buscar incansablemente cuál es ese pozo,
¿Cuál es ese camino que Dios nos ha preparado a cada uno de nosotros? ¿De qué manera nosotros podemos buscar ese carisma, ¿no? Y cómo podemos responder con generosidad a ese carisma que Dios nos ha otorgado. Porque en últimas se trata de una respuesta generosa, ¿no? Hay un padre maravilloso que escribe un libro que se llama Quiero ver a Dios y trata de muchos temas. Es un comentario a las moradas de Santa Teresa, pero trata de muchos temas. Y hay uno que a mí me parece muy impactante. Se llama El don de sí. Porque Santa Teresa dice que Dios no se nos da del todo hasta que nosotros no nos damos del todo, ¿no? Con lo que nosotros le damos, Él trabaja, ¿cierto? Y nos da con lo que nosotros le damos. Pero cuando nosotros tenemos la capacidad de entregarnos del todo, Él se nos entrega absoluta y definitivamente del todo. Y el padre se llama María Eugenio del Niño Jesús. Él dice, y vea, eso de darse del todo se llama don de sí, es decir, darse a uno mismo. Y ese don de sí tiene tres características. Es indeterminado. ¿Eso qué significa? Es que tengo aquí el libro y se los voy a mostrar. Vea. Esta es la edición viejita, ya salió una nueva, pero esta es la edición viejita. ¿Qué significa eso de que sea indeterminado? Que no se le ponen condiciones a Dios, ¿no? Que uno se da del todo ahí y piénsenlo para su vida cotidiana. No transporten esto a la idea del, del cura, de la monja, no. Piensen en la cotidianidad. Ay, sí, señor, yo te sigo, pero mi billetera déjamela quietica, ¿no? Ay, sí, señor, yo te sigo, pero a mi esposo ni me lo toques. Ay, sí, señor, yo te sigo, pero mis hijos, cuidadito te metes con ellos, ¿no? No, se trata de darse indeterminadamente, que nada lo condicione. Esa es la primera característica. La otra es que es absoluto, es decir, que no solamente no le pone ninguna contrariedad al hecho de entregarse, sino que sin poner obstáculos se da del todo, es decir, que es absoluto, se entrega absolutamente. Y la tercera característica es que es constantemente renovado, es decir, que casi que todos los días uno renueva esa alianza de amor que hace con el Señor. Entonces, en ese ejercicio de darse, también está darse no solamente a la santidad, sino darse al camino a través del cual yo voy a llegar a la santidad, ¿no? Ya en la próxima sesión hablarán ustedes de la vocación singular, y es que para caminar ese camino nosotros debemos escoger si nos ponemos chanclas, botas, tenis, y eso es lo que nosotros llamamos la vocación de Estado. O sea, si para andar por este camino me hago cura, me hago monja, me caso, me consagro, etcétera, ¿no? Este tema todavía no está aquí, eso lo hablarán dentro de la próxima sesión, que no sé cuándo sea, de pronto dentro de 8 días, ¿no? Eh, pero tenemos que responder con generosidad a este carisma que Dios nos dio y lo tenemos que responder cotidianamente. Voy a ponerles una última analogía. Imagínense que ustedes van a subir a un monte, ¿cierto? También para llegar a la cumbre del monte, a la cima del monte, pues hay diferentes caminos y podemos seguir por diferentes caminos. Unos caminos que ya han sido transitados por otros, ¿no? Entonces, puede ser que en ese ejercicio de que nosotros vamos caminando, nos damos cuenta que este camino que va por la derecha, por imaginarnos alguna cosa, pues me sirve a mí. Y entonces yo camino por esa ruta. Pero también existe la posibilidad de que ninguno de esos caminos nos sirva. Y en ese caso, ¿qué tenemos que hacer? No tenemos que desesperarnos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues agarrar el machete, mijo, y ir abriendo camino, ¿no? La famosísima canción esta de Caminante no hay camino.
el camino se hace al andar, ¿no? Pues habrá en el monte, habrá camino. Puede ser que ese camino le sirva a otras personas, ¿no? ¿Esto qué significa? Que en nuestra búsqueda del carisma puede ser que nos demos cuenta que no tenemos o que no hay un carisma que responda plenamente a nuestro ser. Y esto no es un motivo ni de desesperanza, ni de desilusión, ni de tristeza. Al contrario, significa que Dios nos está llamando a abrir camino, ¿no? Bueno, entonces, y ustedes me dirán, ay, sí, Julián, y usted habla de los caminos, que de los pozos, que del agua, que del monte, pero yo cómo me doy cuenta de cuál es mi camino. Pues bueno, la vocación a la santidad es muy fácil de, bueno, no es tan fácil, pero digamos que es un poquito más fácil de descubrir que esta vocación particular, ¿cierto? Pero también la vocación particular puede discernirse. Entonces, voy a darles algunos tips. Ojo, no es un recetario, ¿no? No es que échele 200 gramos de harina y póngalo en el horno tanto tiempo, no. Son unos tips de discernimiento de nuestra vocación particular. El primero y el más importante de todos es que nosotros debemos orar, orar constantemente. Y orar, ustedes me lo han escuchado en otras circunstancias, orar no es solamente pasar la camándula, ¿no? Orar también significa vivir los sacramentos, también significa ir a la adoración al Santísimo y también significa que nosotros le digamos al Señor, oíste, estoy tan cansado, ay, mira, es que por ejemplo, yo que soy profesor, ay, mira, es que estos estudiantes me tienen agotado. Ay, no, qué pereza, es que esto sí, mira que no me leyeron nada para la clase de ayer. Ay, no estoy tan aburrido con esta gente. Ayúdame pues a que se termine rápido este semestre y que no los vuelva a ver nunca más. O que uno le diga a nuestro Señor, como también les estoy hablando de puras oraciones mías, no estoy hablando de nada inventado. Que uno le diga a nuestro Señor, ¿sabes qué? Es que vos me tenés mamado, perdónenme la expresión. Vos me tenés mamado, o sea, déjame en paz. Déjame en paz, es que no te aguanto más. O me solucionas esto o me dejas, pero ya, ya así nomás, ya, me cansé. O que uno le diga, oíste, vos cómo estás de lindo. ¿Cierto? La oración significa un diálogo de amor. Yo me acuerdo mucho que había un padrecito, de un carmelita descalzo, que era, uno era padre, era hermano. Y él trabajaba en Sonsón y tenía la boca sucia, María, era vulgar, grosero. Y cuando le estaba haciendo aseo al templo, cada vez que pasaba por el sagrario, en vez de genuflexión o de reverencia, hacía este gesto. Decía, ¿cómo te quiero? O ¿cómo te amo? Esa es una expresión de la oración, que la oración sea para nosotros nuestro ambiente de vida, como hablamos con un amigo, como hablamos con un hermano, como hablamos, ¿sí? Que sea nuestro ambiente de vida. Y la oración es muy importante por dos razones que además son dos tips. La primera razón es que la oración nos permite descubrir cuál es la voluntad de Dios. A mí siempre me han preguntado, ay Julián, ¿cuál será la voluntad de Dios para esta situación o para esto? Y yo siempre les devuelvo la pregunta. Yo les digo, mira, ¿vos qué quieres? ¿Qué es lo que tú verdaderamente anhelas en el corazón? Porque en eso que tú anhelas en el corazón se esconde la voluntad de Dios. Por supuesto que debe ser con honestidad, eliminando de nosotros mismos cualquier tipo de interés particular. Pero dentro de lo que nosotros queremos se esconde la voluntad de Dios. No por capricho, sino porque Dios pone en nuestro corazón el deseo de Él. Entonces, yo aprendí esto leyendo el Evangelio.
No sé si ustedes se acuerdan de ese texto, que ahora ya no me acuerdo si era un ciego o un leproso, creo que era un ciego, a las afueras de Jericó, y que escuchó que Jesús estaba por ahí y empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús se acerca. Y Jesús, es que el diálogo me parece sorprendente. Jesús le dice: ¿qué quieres? Y Bartimeo, el ciego, Dios te pague, Mariluz, y el ciego le contesta: Señor, si tú quieres, que vea. ¿Qué quieres? Le pregunta Jesús. Y el ciego le responde: Señor, si tú quieres, que vea. ¿Y qué le responde Jesús? Que me parece hermosísimo. Quiero, ve. Miren ustedes que la voluntad de Jesús terminó siendo la voluntad del ciego, ver, porque era una petición honesta, era una petición hecha en oración, porque delante de Dios no hay engaño. Delante de Dios somos nosotros absolutamente desnudos. Por eso, cada vez que a mí me preguntan: ay, ¿cuál será la voluntad de Dios? Yo pregunto: bueno, ¿y tú qué quieres? Y trato de, en ese ejercicio de acompañamiento, trato de disipar todas las probables voluntades particulares, o sea, los particulares intereses, que ojo, no son malos, porque todos nos movemos por intereses. Hay intereses buenos y santos, pero para encontrar la voluntad de Dios necesitamos saber qué es lo que Él quiere, es decir, sondear dentro de lo más profundo de nosotros mismos qué es lo que nosotros queremos. Y el tercer tip que también brota de la oración es el conocimiento propio. Uno de los frutos más importantes de la oración es el conocimiento propio. Y nosotros cotidianamente podemos crecer en ese conocimiento propio. Por supuesto, de lo más elemental a lo más profundo. Pero voy a ponerles ejemplos elementales. A mí, ¿qué tipo de comida me gusta comer? ¿Y por qué? ¿Qué tipo de música me gusta escuchar y por qué? ¿Qué tipo de transporte utilizo más allá de la necesidad? Si es una opción, ¿no? Si cojo taxi o si prefiero coger Uber o si me voy en Transmilenio, me voy en bus. Eso habla de lo que nosotros somos. ¿Qué tipo de series me gusta ver o de películas? ¿Qué tipo de libros me gusta leer? Son cosas elementales, ¿no? Que están en la superficie, pero de ahí podemos empezar a bajar. Por ejemplo, ¿con qué oración me conecto yo más con Dios? Yo me siento más pleno en la adoración al Santísimo o en el rosario o en la misa o en la oración en silencio o en dónde. Y de ahí hacia abajo hay cosas que son más plenas, más profundas, perdón. ¿Cuáles son mis heridas? Cuando yo peleo, por ejemplo, ¿desde dónde estoy peleando? ¿Por qué termino sacándole en cara siempre a alguien que me deja solo? Hombre, puede ser que haya en mí una herida de abandono, ¿no? Y todas estas experiencias brotan de la oración. En la oración es donde nosotros empezamos a conocernos a nosotros mismos. Y por supuesto que también hay otras herramientas que nos podrían ayudar en este proceso, como la psicología, por ejemplo, ¿no? No los estoy mandando a todos a terapia, ¿no? Solo estoy diciendo que hay algunas herramientas que nos ayudan. De hecho, yo creo que si nosotros, los cristianos, nos tomáramos en serio el Evangelio, dejaríamos sin trabajo a los psicólogos. Pero eso es otro tema, ¿cierto? Entonces, que nos conozcamos a nosotros mismos. ¿Para qué? Para que sepamos en dónde palpita el corazón, qué es lo que nos emociona, qué es lo que nos hace prender brillo en los ojos, qué es lo que nos entristece. Conocernos a nosotros mismos es un tip muy importante para poder discernir cuál es nuestra vocación particular.
Por supuesto, un cuarto tip tiene que ver con el acompañamiento y o la dirección espiritual, porque no podemos correr el riesgo de convertirnos a nosotros mismos en el único criterio de referencia. Es decir, que después de conocernos a nosotros mismos digamos, ay, pero es que yo soy así y que me aguanten, ah, es que yo tengo este genio y ya yo soy así. No, que nosotros tengamos a alguien que nos acompañe y que nos dé luz para darnos cuenta si es que hay algo que nosotros estamos haciendo mal o estamos pensando mal o estamos desarrollando mal, ¿no? Llevamos 4 tips que, si se dan cuenta, aplican no solamente para el discernimiento de la vocación particular, sino que aplican para todo en la vida. Ahora sí, vamos a ir a los que son más específicos de la vocación particular. El primero es que nosotros empecemos a conocer espiritualidades, que nosotros empecemos a experimentar. Entonces, el primer tip de esta segunda parte es que nosotros busquemos experiencias. No sé, de pronto una experiencia carismática, una experiencia carmelitana, una experiencia dominicana, una experiencia jesuita, los nuevos movimientos que han surgido como Emaús, como Lazos de Amor Mariano, ¿cierto? Que empecemos a buscar, que se despierte en nosotros la curiosidad, ve, y para eso no hay que pagar los retiros, ¿no? Hay que ir a una misa carismática, hay que escuchar predicar un dominico, hay que ir a un grupo de oración carmelita, eso no lo cobran, entonces no sufran porque, porque toca pagar mucha plata, ¿cierto? Es despertar en nosotros la curiosidad, el deseo de búsqueda. Y como un tip adicional, o sea, como el segundo, ya no sé en qué voy, un tip adicional de esta parte es que cuando estemos en esos lugares, evaluemos las mociones que pasan dentro de nosotros. Es decir, hombre, ¿qué pasa conmigo cuando voy a una misa de la Renovación Católica Carismática? A mí ahí me palpita el corazón, tengo una experiencia fuerte de Dios ahí, o yo digo, pues sí, muy bonita, la música es muy chévere, pero de pronto aquí no, ¿cierto? O sea, que en esas experiencias evalúen qué es lo que pasa dentro del corazón. Aquí, que fue lo que me pasó a mí con el Carmen, cuando yo encontré a San Juan de la Cruz, que tiene forrito nuevo, y miren, grabado con la firma del santo, cuando yo leía a San Juan de la Cruz, hombre, es que a mí el corazón se me iba a salir del pecho, como cuando uno está nervioso por ver a alguien a quien quiere mucho y no ve hace mucho tiempo, que el corazón empieza tucu, 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 en donde a mí me palpita el corazón, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me mueve? Hombre, pero ¿por qué yo, escuchando predicar a un padre dominico, me palpitó el corazón, que no me pasa cuando escucho predicar al padre de mi parroquia? ¿O por qué en el grupo de oración carmelita el tucu 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 del corazón está presente y no está así cuando yo estoy solo frente al Santísimo? O al revés, ¿no? También, o sea, estoy poniendo ejemplos así como sueltos, ¿no? Es decir, evaluemos qué es lo que pasa en nuestro corazón cuando está ese tucutucu, ¿no? Puede ser que todavía no les llegue, por eso hay que buscar a ver en dónde el corazón hace tucutucu, ¿no? Lo mismo pasa, bueno, pero eso ya hablarán en la próxima sesión. Y el último tip que les quiero dar es que, además de buscar experiencias, no sé, una misa, un grupo de oración, un retiro, además de buscar eso, busquen a los que se les ocurrió montar ese carisma. Por una razón, porque es que puede ser que lo que propuso San Ignacio no necesariamente lo estén viviendo todos los jesuitas. Y entonces yo puedo llegar a un lugar y no me tucutuco el corazón, pero es porque no hay una correspondencia carismática con el acontecimiento originario. Es decir, estos jesuitas no son de los que fundó San Ignacio,
dicho de una manera muy amplia, todas las jesuitas los fundó San Ignacio, ¿no? Pero me refiero que, digamos que ellos mismos no están en conexión con San Ignacio. Y lo mismo pasa con todos los fundadores, los oratorianos con San Felipe, los salesianos con Don Bosco, los carmelitas con Teresa y Juan, ¿no? No sé, así con todas las familias carismáticas, ¿no? Entonces, ¿qué es importante? Hombre, puede ser que a mí el corazón no me haga tucutucu con los ejercicios espirituales que me predicó este padre, pero si yo agarro el libro de los ejercicios espirituales, al leerlo, hombre, el corazón tucutucu, ¿no? Por eso es que yo les recomiendo que ustedes lean no solo las biografías de los santos, sino que también se den la oportunidad de leer obras de los santos. A mí me pasó, yo empecé a leer estas obras de San Juan de la Cruz sin saber ni siquiera el quién era, ni en qué siglo había vivido, yo sabía que era carmelita, pero no sabía nada más. Y ustedes no se imaginan el bien que que este libro escrito hace 5 siglos me hizo a mí. No se lo alcanzan a imaginar. Por eso, busquen obras de los santos, hay en internet, hay por todas partes. Busquen obras de los santos, léanlas. Hasta en Jorado tenemos un grupo de lectura espiritual donde vamos leyendo textos de los santos periódicamente, todos los viernes, ¿no? Buscar esa experiencia para ver si en la fuente nos palpita el corazón. Y el último tip va a sonar extraño, pero me parece que es muy importante. Obedezcan. Obedezcan a ese corazón que les hace tucutuco. O sea, si yo sentí que este libro, o sea, que no el libro, fue la experiencia de Dios aquí contenida, ¿no? Porque el libro no hace nada, el que hace es Dios, ¿no? Pero si yo percibo que la lectura de este texto a mí me cambió la vida, pues yo qué voy a ir haciendo, yo qué me voy a poner a buscar en otras partes. Si es que aquí es donde me palpita el corazón, yo qué me voy a ir a voltear a buscar qué más. El corazón, miren, se los aseguro, en este tipo de experiencias el corazón no engaña. El corazón solo palpita en el lugar que Dios le preparó a uno. Por eso el alma se harta de esta experiencia espiritual, aunque nosotros no entendamos cómo, no sepamos por qué, no entendamos los motivos. Fue exactamente lo que a mí me pasó con Fray Juan de la Cruz. Pues yo no tenía ni idea, y yo ya era teólogo, yo ya había terminado la carrera, y yo empecé a leer esto y a mí se me empezó a desestructurar la vida, pero no de una manera angustiosa, sino de manera muy positiva. Me hizo replantear la vida en orden a lo que yo estaba descubriendo. Y desde entonces, él y yo nos prometimos amor eterno. Y entonces, es raro que diga yo esto de San Juan de la Cruz, pero bueno, ¿no? No tanto por sus escritos, sino por su experiencia de Dios. Pero bueno, de eso podríamos hablar en otra circunstancia. Entonces, obedezcan a eso que pasa en su corazón. No desoigan la moción que da el Espíritu a su corazón. Atiendan a ella, férrense a ella. Y bueno, creo que ya di como 8 tips, ¿no? Entonces, bueno, con estos tips creo que podríamos ir caminando en el ejercicio del discernimiento de nuestra vocación particular. Vamos a escuchar una última cancioncita que es de Rosalía, como para cerrar este momento, y luego pasamos a nuestra sesión de preguntas. Por supuesto que la canción no es ni Motomami ni esas cosas que sacó últimamente Rosalía, es la musicalización de uno de las poesías de San Juan de la Cruz, de donde se ha inspirado una de las imágenes que he utilizado en esta charlita, ¿vale? El poema es Aunque es de noche. Dice San Juan de la Cruz: qué bien sé yo la fuente que emana y que corre, aunque es de noche. Su origen no lo sé, pues no lo tiene, mas sé que todo origen de ella viene, aunque es de noche. Bueno, pero ya van a escuchar la poesía de San Juan de la Cruz, entonces yo dejo de dar lidia, se las voy a poner.
hacemos una pequeña oración de cierre y pasamos a nuestra sesión o preguntas o comentarios, lo que ustedes quieran decir, ¿vale?